Señoras y señores, queridos amigos, muy buenos días. En nombre del Ateneo Republicano Blas Ibáñez, del que soy secretario, les doy a todos ustedes la bienvenida y les traslado nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia. Pero también quiero felicitarles porque su presencia aquí esta tarde es una fehaciente prueba de sus inquietudes culturales, unas inquietudes que hablan alto y claro de todos ustedes y que realmente deberían de imitar mucha gente. Saben ustedes que nuestro Ateneo pues, se dedica a un sinnúmero de actividades y una de ellas es precisamente a la que hoy nos ocupa, la presentación de un libro. Nuestro libro, bajo la dirección de nuestra flamante presidente, pues llevamos a cabo ritos de teatro, damos conferencias y también presentamos, editamos y presentamos libros, como es el caso de hoy. Para ello, mi labor aquí es pues presentar a estas dos damas, a quienes tengo el placer y el honor de acompañar, y que sin más dilación voy a ello. En primer lugar, les presento a la autora del libro que hoy ve la luz. Es, claro está, una componente de nuestro Ateneo y, por supuesto, que es archiconocida de todos ustedes. Se trata, ya lo saben, de doña Amparo Bonet. La profesora Bonet nació en el Cap i Casal, de nuestro reino, es decir, en la ciudad de Valencia. Su historia profesional y cultural, que por cierto está plagada de altas titulaciones y galardones, hablan muy alto y claro de su grandeza. Una grandeza que, quienes la conocemos, sabemos que guarda encerrada en una capa de modestia y humildad. Y es que, como digo muchas veces, es precisamente en la humildad donde estriba la grandeza. Seguramente no les descubro nada nuevo si les digo que doña Amparo, además de prudente, es de un trato dulce, apacible y sencillo. Acerca de las titulaciones que posee, que son muchas y que no las nombraré todas por no extenderme demasiado, les diré así, a modo de botón de muestra, que es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Literaria de Valencia. Ha cursado estudios de la misma disciplina en la Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires. Y también cursó estudios de francés en la Escuela Oficial de Valencia e inglés en la misma escuela y en el Instituto Británico. Y bueno, para engrandecer más su ya vasta cultura y también su valencianía, hay que decirle a la profesora Bonet que está en posesión del certificado de capacitación para la enseñanza del idioma valenciano. Tiene también nuestra autora un sinnúmero más de titulaciones, como por ejemplo haber pertenecido al Consejo Asesor, es un sindicato de profesores, o la capacitación para la dirección de centros escolares y también algunos más que omito, como decía hace un momento. Solo diré, para hacer un resumen de lo dicho, que la labor de la profesora Bonet a lo largo de su vida laboral es de lo más encomiable que se pueda pensar, porque ninguna profesión más admirable y más respetable que la de formar la juventud, que al fin y al cabo es el futuro de nuestra sociedad. Por eso doña Amparo Bonet es más que una profesora, es maestra. Es una palabra y una profesión muy hermosa y de muy alta responsabilidad. Es una dedicación realmente vocacional y que parece que cada vez va quedando menos personas que se dediquen a ello. La otra vocación de doña Amparo, que marcha en paralelo con su profesión, es la de escritora y poeta. Sus artículos, seguramente alrededor o quizá más de un centenar, han aparecido en diversos periódicos nacionales, en prestigiosas revistas como, por ejemplo, Ven Aquí, y también ha sido colaboradora en trabajos literarios, tanto en lengua castellana como en valenciana. Además, es autora de numerosos poemarios, algunos de ellos, por cierto, inéditos. Lo cierto es que, como poeta, además de poseer un alto nivel, es asombrosamente prolífica y los trabajos que salen de su pluma son realmente amenos y también instructivos. Tiene escritos algo así como 1.300 poemas y muchos de ellos han sido premiados con prestigiosos galardones. La profesora Bonet es miembro de varias asociaciones culturales como La Guardilla,
amigos de la poesía y, por supuesto, ya lo hemos dicho, del Ateneo Blasco Ibáñez, donde, además de ser autora de este libro que nace hoy, también lo es de otros volúmenes que nuestro Ateneo edita. Un detalle más que adorna la personalidad de doña Amparo Bonet es su dicción clara, nítida y amena y a la vez profunda. Todo ello con lo que expresa su poesía. Es lo que se ha dado en llamar una excelente rapsoda. Por todo lo expuesto y por más que nos dejamos en el tintero, la profesora Bonet es sin duda una personalidad en el mundo literario cuyos escritos merece la pena tener y conservar. Una personalidad de una gran talla y que algunos tenemos la suerte de contar con su cercanía y con su amistad. Y esta es, señores y señores, la sintetizada semblanza de nuestra autora de hoy, doña Amparo Bonet Alcón, con quien el Ateneo Republicano Blasco Ibáñez se siente muy honrado de contar entre sus afiliados. Y ahora, a continuación, les presento a la brillante presidente del Ateneo Republicano Blasco Ibáñez. El número de veces que la he presentado es infinito más uno. Por eso espero que todos ustedes, como ella, sabrán disculparme si me repito como lo he hoy. Doña Isabel Oliver es una dama que posee un compendio de características, yo diría, virtudes, como son un alto coeficiente de inteligencia, una admirable capacidad de trabajo, una férrea voluntad y una energía vital francamente sorprendente. Estas características, unidas a una honestidad fuera de toda duda, hacen que sea no solo respetada y admirada en el mundo de la cultura, sino que soliciten su participación y concurso en actos que se celebrarán en todos los círculos culturales de Valencia y también fuera de ella. Solicitudes que ella siempre acepta de muy buen grado. En su día se le solicitó que se hiciera cargo del Ateneo Blasco Ibáñez. Isabel Oliver no solo aceptó, sino que al cargar sobre sus espaldas dicha responsabilidad, decidió elevar el Ateneo a la más alta cota de prestigio. Para ello no ha escatimado ningún esfuerzo. Se ha dedicado en cuerpo y alma a esa labor y a fe que lo ha conseguido. Y es que esta mujer no sabe hacer las cosas con medias tintas. Pone todo su empeño, toda la carne en el asador, como se suele decir, para alcanzar las metas que se propone y, por supuesto, las alcanza. Pero tiene otra virtud que hay que sumar a lo ya dicho, y es que es extremadamente generosa. Por eso, tomando como base el Ateneo, ideó en su día las jornadas en defensa de la mujer maltratada, como creó también el movimiento de escritores en defensa de los derechos humanos. Es cierto que todos los componentes del Ateneo colaboramos y damos nuestro apoyo, pero también lo es que la idea salió de su cabeza y el mayor esfuerzo sale de sus espaldas. Nuestro Ateneo, y por qué no decirlo en general, la cultura de Valencia, le debe mucho a doña Isabel Oliver. En cuanto a su trayectoria personal, y gracias a esa férrea voluntad que antes les decía, Isabel ha sido arquitecto de sí misma, ha sabido, contra viento y marea, construirse cultural, social y económicamente. Las vicisitudes que a otros han vencido, ella ha sabido vencerlas. Nunca da una batalla por perdida. Y el resultado ha sido una mujer fuerte y decidida. Por supuesto que también es exigente para quienes con ella colaboran, pero es que lo es primero para consigo mismo. En cuanto a su preparación intelectual, hay que decir que Isabel es diplomada en Derecho Tributario y en Administración, y actualmente está acabando la carrera de Derecho. Aunque ciertamente por lo que más es conocida es como escritora y poeta. Efectivamente tiene varias novelas escritas, algunas de ellas traducidas a varios idiomas. Con alguna frecuencia también colabora con sus artículos en prensa y es invitada a pronunciar conferencias. En cuanto a su poesía, que es profunda y plagada de bellas metáforas, hace las delicias de quienes la leen. Por último, diré de sus logros algo que, por muy conocido, parece que pase casi desapercibido, y es el hecho de haber parido la colección Algo que decir, en la que participan nuestros afiliados
y que tanto éxito está teniendo, y cuyo último volumen, precisamente, es el que hoy se presenta ante ustedes de la mano precisamente de nuestra presidenta y cuya autora es doña Amparo Bonet Alcón. Dos damas, estas a las que acompaño, que en cualquier asociación cultural o de cualquier otra índole se las disputarían, y que el Ateneo Republicano Blasco Ibáñez le cabe el inmenso honor de tenerlas en su seno. Nada más por mi parte, disculpen si ha resultado largo y farragoso. Muchas gracias por su amable atención y les dejo con las palabras de nuestra presidenta. Buenas tardes. Gracias al secretario del Ateneo Blasco Ibáñez, Celestino Álvarez, por la brillante presentación que ha hecho, como siempre, de la mesa. Cada vez te va superando y no sé cómo lo haces, pero siempre dices que no te quieres repetir, pero es que siempre dices cosas distintas y muy brillantes. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes, miembros del Ateneo Blasco Ibáñez, amigos, conocidos, invitados de nuestra poeta que presenta el libro, Amparo Bonet. Bienvenidos sean todos. Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí reunidos pues, para hacer la presentación de un libro muy especial. Un libro que para su autora viene a ser como un hijo, y resulta que es que tenemos hoy a una extraordinaria poeta, y por lo tanto este hijo no va a dejar a nadie indiferente en cuanto a la valía literaria se refiere. He de decir pues que para mí es un verdadero placer poder hablar de Luces y Sombras, título que muy acertadamente ha buscado la autora para bautizar a su hijo literario. Cuando lo leí para prologarlo, y a medida que iba adentrándome en cada uno de sus versos, a mí me asaltaba una gran complacencia. El poemario... Se roto la pulsera. Decía que el poemario que Amparo Bonet me presentaba era auténtica poesía. Contenía los rasgos esenciales que nos alertan de que estamos ante la primera de las bellas artes y que además venía vestida de largo. Esa primera impresión me la dio la habilidad sintáctica que observé en la autora para conjugar el lenguaje verbal que emplea Amparo como vehículo de escenarización de sus pensamientos y sentimientos, y que viene cargada de recursos estilísticos plásticos necesarios e imprescindibles para tildar a la poesía de buena. Ni en la comunicación verbal cotidiana, ni en la comunicación epistolar en que empleamos diariamente, se emplean tan abundantemente ciertas figuras como son la metáfora, la literación, la metonimia, la hipérbole, etc. Y esto fue lo que me transmitió a primera lectura el poemario de Amparo Bonet. El conjunto de todos los rasgos enumerados revestía de belleza a todo el poemario, pero he aquí que vino la segunda revisión. Empecé a contar las sílabas de cada verso, y yo ya sé desde hace mucho tiempo que Amparo Bonet es una poeta de élite que domina el conocimiento de la métrica y que lo aplica, cosa rara en estos tiempos que corren de desafección efectiva. Y vi que escribe poemas en versos blancos, poemas con rima sonante y consonante, así como poemas de distinta medida a los que llamamos de verso libre. Este volumen que presentamos hoy es el número 22 de la colección Algo que decir. Por nuestra editorial han pasado muchos escritores, tanto de prosa como de verso. Todos han dejado su huella para la posteridad entre las páginas de los diferentes libros en los que están recogidos sus escritos. A todos, felicidades de todo corazón. Hay entre ellos grandes escritores, grandes poetas, todos dotados de una gran sensibilidad para plasmar en el papel lo que piensan, lo que sienten, lo que viven
y lo que quisieran transformar en su intento creador. De algunos de ellos podemos aprender si tenemos la suficiente humildad para reconocer que no somos los que más sabemos ni los que mejor escribimos. Pues bien, uno de nuestros maestros en poesía es sin duda la autora de Luces de Sol y Sombra, Amparo Bonet. Este libro hay que leerlo con intención dual. Por un lado, por pura complacencia espiritual y con ánimo de aprender, observando cómo se ensamblan los delicados matices psicológicos para dar como resultado una pieza verbal de incalculable valor literario. Como sé que el prólogo de un libro no es lo más deseado para leer, y teniendo en cuenta que el prefacio es fundamental para introducirnos adecuadamente en la lectura de cualquier libro, voy a leerles el prólogo que figura en Luces de Sol y Sombra y que he realizado con mucho cariño y admiración hacia Amparo Bonet. Y empiezo diciendo: resulta interesante comprobar cómo este libro que acabo de examinar con la intención de prologarlo me llena de gozo por dos sencillos motivos: su belleza discursiva y la perfección del metro de sus versos. La poesía se distingue del lenguaje prosaico en los claros matices cargados de elementos simbólicos en constante diálogo con la cadencia rítmica. Si a esta mínima expresión obligatoria de regularidad formal añadimos la belleza de las palabras escogidas con precisión que den al discurso la categoría de profundo, estaremos ante un poema digno de tal nombre. La mal expresada acepción poesía libre sería el caso. Y digo mal expresada porque la poesía libre no existe. Existe el poema de verso libre, y este es aquel que, sin estar sujeto al mismo metro dentro de un poema, y pese a no observar la musicalidad que confiere la rima, el poema resultante de estos versos contiene el ritmo interno que le confiere la abundancia de metáfora, la literación, el acento y los demás recursos estilísticos. Luego, en pluralidad, el verso libre solo lo es de metro silábico y de ausencia de terminación consonante o asonante en relación con los otros versos del cuerpo poético. En todo lo demás, ha de conservar como manifestación del arte que es las reglas fundamentales que no es posible alterar. Son como axiomas matemáticas que se demuestran con solo enunciarlos con sencillez. Otras reglas más discutibles y variables, por ser hijas de la moda, varían continuamente y han dado en enfermar de ignorancia literaria a piezas que sin duda pueden resultar hermosas, pero que tienen en su lugar en la categoría de la prosa y nunca de la poesía. Hablando de poesía, no podemos practicar el anarquismo de la palabra y ponerle nombre propio. No es admisible. Escribía Gil de Zárate fundamentando sus razonamientos en estas palabras de Quintiliano: si en alguna cosa nos ha distinguido el hacedor de los animales, ha sido en el don de la palabra. La razón es en verdad uno de nuestros más bellos atributos, pero cuán escasa sería su poder si la facultad de expresar nuestros pensamientos por medio del lenguaje. Luego, si no poseemos cosa mejor que la palabra, ¿cuál hemos cultivar con más esmero? ¿Y qué objeto más digno de nuestro anhelo que el hacernos por medio de ella tan superiores a nuestros semejantes, como estos por la misma causa lo son ya a los demás seres de la creación? Sí, la palabra es una potencia tan eficaz que conmueve a los hombres, derriba gobiernos, dirige lo cotidiano y lo importante, y cuando se muestra menos ambiciosa, se dedica a los fines artísticos, recreando los ánimos agradablemente. El arte de escribir poesía lo puede adquirir el individuo por sí solo, en virtud de sus propios recursos, sin más esfuerzo que el de su ingenio, o necesita preceptos, reglas que le señalen el sendero que ha de seguir para no perderse. ¿Debería la persona entregarse a sus propias inspiraciones o convendría asegurarse de que éstas no son extravíos? En suma, el acto de escribir necesita o no necesita reglas. Que cada cual se conteste a sí mismo y obre en consecuencia. Pero qué pena
que muchos de los que se autotitulan poetas, cuando abran el libro de Amparo Bonet, leerán los dos primeros poemas, Recordando y Plenilunio, y no sabrán que están ante dos composiciones monoestróficas en metro versal de 11 y 7 sílabas y que reciben el nombre de silva. Que el poema que sigue, Luz imprevisible, está escrito en endecasílabos blancos y otra vez las silbas, hasta la pieza Una aluvión de acentos, que es una composición monoestrófica alejandrina. Y para el que sienta curiosidad por este tipo de verso, fíjense en la perfección de la ejecución de la cesura en la sílaba séptima de cada uno de los versos. En el poema titulado A lo lejos vemos una composición poco común, versos alternos de 10 y 6 sílabas respectivamente, que evocan tendencias bacterianas en su ejecución. La dificultad de inferir el ritmo acentual al endecasílabo, Amparo lo soluciona con la literación, es decir, con la repetición de sonidos que acostumbran al oído a acoger con sumo agrado el mensaje del poema. La autora nos va introduciendo en cada endecasílabo para concluir la secuencia argumental en el hexasílabo al que se abraza. En Calles sin árboles contamos las sílabas y todos los versos tienen 7. Es un poema triste y por su métrica y tono entra en la categoría de derecha. Así llegamos al tanka, que es una composición japonesa anterior al haiku y consta de series de versos de 5, 7, 5, 7 y 7 sílabas. Y por este recorrido versal llegamos al soneto, la composición poética por excelencia. El Marqués de Santillana lo introdujo en España procedente de Italia en el siglo XV y ha sido cultivado desde entonces por importantes poetas. Se dice con respecto al soneto que el rimador que es capaz de componerlo es un buen poeta. Pero el poeta que desprecia la métrica se arriesga a perjudicar la obra del autor que sí puso su empeño en lograr la perfección de su obra. Así, cuando se recitan a nuestros clásicos, es muy frecuente observar como el Rapsoda, a pesar de su buena dicción, destroza el poema por no tener en cuenta a la hora de leer la finaleza con que el autor dio vida a su logro con determinado número de sílabas. Y esto no le pasa a Amparo Bonet ni a su poesía. Ella conoce las variaciones de este arte milenario y aplica la norma básica por la que se rige, sin renunciar a la innovación. Para Amparo Bonet, la métrica no es un corsé que aprieta, deforma, sujeta y encasilla el pensamiento. Es una disciplina con la que se puede coquetear y a la que se le puede sacar todo un abanico de ventajas nuevas para dar forma a la palabra dentro del marco que más la eleva y la engrandece. Pero en este libro encontraremos también poemas compuestos en verso libre, de excepcional belleza y profundo significado. En cuanto al contenido, Bonet nos ofrece piezas reveladas en primera persona que no dan lugar a desviaciones experimentales, ya que su esencia es indudablemente experiencial. No lo puedo evitar, me descompongo, arde con luz la noche entrometida y abraza el cajón que guarda las memorias. Estos son 4 versos de testigo de los tiempos. Alrededor de estos versos gira el eje que nos sitúa dentro del poema desde una perspectiva subjetiva de la memoria, fundida con la realidad del presente para renunciar con toda suerte de figuras metafóricas, como a pesar de los avances que hoy disfrutamos, sigue diciendo, no saldrá que satisfacer al mundo de su muro apagado, oscuro e incierto. En la serie El amor en sonetos apreciamos un rasgo importante, el que tiene que ver con la autodeterminación. La poeta se aboca en la evocación para transformar en giros amorosos quejas, ausencias y reproches a un amor fantasma por el que todavía se siente mujer. La elocuencia poética de Amparo Bonet reside en la incomparable grandeza de la ejecución semántica de su obra. Dice exactamente lo que quiere, inaugurando un hálito de revivificante indagación en la amplitud de la estética poética. Y sigue con más versos. Canta la nieve de silencio hambriento. La luz de los peligros deshoja primaveras.
Se deshicieron vientos de la vida. Estos 3 versos pertenecen a la cabecera con que arrancan otras tantas bellísimas composiciones. Solamente con el empleo de la función descriptiva, Amparo Bonet es capaz de hacernos sentir partícipes en primera persona de la evocación inmaterial que se balancea en cada una de las metáforas de estos 3 versos, y eso sin descender aún por el resto de las composiciones. Después de leer Luces y Sombras, uno no puede dejar de preguntarse dónde tienen puestos los ojos y las apetencias líricas los miembros de todos los jurados de los premios importantes que todavía no han querido o no han sabido reconocer a una gran poeta como es la valenciana Amparo Bonet. En el Ateneo Blasco Ibáñez nos sentimos muy orgullosos de lo nuestro, y Amparo es uno de nuestros miembros. Por eso nos felicitamos al tener a una de las mejores poetas que ha dado la comunidad valenciana entre nuestras filas. No hay duda de que con Luces de Sol y Sombra, Bonet corona la cumbre de la perfección poética. En este libro, quien quiera asomarse a la investigación estructural del verso, encontrará diversas líneas trazadas con maestría que le indicarán el camino de la buena ejecución versal. Y si el lector solo pretende dejarse llevar, la fuerza trascendental implícita en cada verso demostrará la bella visión que la autora trazó, abrazada a una figura metafórica revestida de secuencias emocionales que despiertan la espiritualidad más adormecida. Bueno, pues hasta aquí mi intervención, y no quiero despedirme sin aconsejarles que se lleven este magnífico libro a casa, porque va a resultar un elemento enriquecedor para el alma de quien lo lea. Muchísimas gracias. Bien, pues ya hemos escuchado a doña Isabel Oliver, nuestra presidenta. Probablemente, seguramente estaremos todos de acuerdo con ella en los elogios que hacia Amparo Bonet y su poesía ha expresado. No sé si estaremos, quizá no, todos de acuerdo en esas magistrales pinceladas que ha dado acerca de lo que debe ser la poesía. Yo creo que sí deberíamos estarlo, porque sé, y lo digo sin ningún tipo de chanza, que Isabel está doctorada en poesía. Luego, su palabra es su opinión es una opinión muy autorizada. Y bueno, pues yo creo que sería el momento ahora. Será doña Amparo Bonet, autora de nuestro libro, quien tiene que cerrar el acto, pero yo no sé si antes de presentar será conveniente que nos quiera dedicar unas palabras o será al final. Pues nada, será con ustedes. Ahora, doña Amparo Bonet, la autora del libro, quien les dirigirá la palabra. Muy bien, muy buenas tardes, muy agradecida a todos los que han venido. Lo primero que aparece cuando miramos el libro en su portada es precisamente una obra magistral de un pintor que está aquí presente, que se llama Juan de Ribera Berenguer. No solamente en la portada, sino que también aparece en 3 láminas interiores. El pintor Juan de Ribera Berenguer, considerado por entendidos como el mejor pintor de la Comunidad Valenciana, que al estar hoy entre nosotros le damos las gracias por haberse brindado en montones de veces con toda amabilidad a facilitarme fotografías de cuadros que podían relacionarse con determinados poemas. También me dijo que había algunos que estaban orientados en sentido periodístico. Yo he estado varias veces en su estudio y la verdad es que me hubiera llevado todos los cuadros. Su hermano, Lorenzo Berenguer, crítico de arte, periodista y autor de innumerables libros sobre pintores de nuestra comunidad, tenía que estar aquí en este momento, pero por un problema gripal no ha podido asistir. Hace unos días, Lorenzo, su hermano, me llamó para pedirme la portada y el soneto que en este libro le dedico a su hermano, para publicarlos en una revista suya de arte, de la que es director.
A continuación, citaré el prólogo de Isabel Oliver, que se ofreció gentilmente a prologarme el libro. Yo, al conocer sobradamente sus dotes como redactora, me alegré con la certeza de que lo iba a realizar con el perfeccionismo que la caracteriza. Ya he llevado a cabo en profundidad un análisis formal de los poemas, difícil tarea que ha dado como resultado que se pueda decir de dicho prólogo que igualarlo es difícil, superarlo imposible. Seguidamente me introduzco ya en el contenido del libro de poemas. Me vais a disculpar por emplear cierto didactismo que en mí constituye una fuerza irreprimible. El libro está estructurado en 3 partes. La primera se caracteriza por el empleo de versos blancos, salvo un poema imaginativo escrito en pareados, en el que lo importante es el mensaje y no su versificación. La segunda es más breve y contiene tankas, y la tercera parte contiene sonetos. Dentro de este último apartado, los sonetos, hay 3 subdivisiones. A. Los de factura clásica, principalmente de tendencia petrarquista. B. El amor en sonetos, que más bien son canciones de queja. C. Sonetos dedicados, que son los 2 últimos, al pintor de la portada y láminas interiores, y a la autora del prólogo y reina de la huerta valenciana del año 2014, cosa que no se había dicho todavía. Los 3 apartados principales tienen la finalidad de compaginar 3 estilos, para que el lector pueda verificar su elección. A mí me sucede que amistades no integradas en el mundo de la poesía me dicen que hay que explicar los poemas que se salen de la rima clásica, y he tratado de complacerles colocando esta tercera parte. Cuando titulé el poemario, miré en internet para comprobar si había algo igual o parecido, y no encontré nada idéntico con este título. Pero, curiosamente, lo indagué a fin de evitar repeticiones. Como la autora del prólogo dice, los primeros poemas de este libro, en su aspecto formal, siguen las pautas de la composición poética denominada silva, de origen italiano, formada en principio por versos en decasílabos y heptasílabos con rima consonante. Góngora utilizó este tipo de estrofas. Pero hay varias clases de silva. La silva romanzada, con versos en decasílabos y heptasílabos, y con rima sonante en los pares y libre en los impares. Bécquer y Antonio Machado constituyen ejemplos de esta forma de versificar. Luego está la silva en pareados, combinándose en decasílabos y heptasílabos con ese tipo de rima, y encontramos en Calderón de la Barca esta práctica. Por otra parte, existe la silva libre, que puede estar constituida por versos de 11, 9, 7, 5, 3 sílabas e incluso por versos alejandrinos. Los versos pueden ser libres o mezclarse con rima consonante o asonante. Estos experimentos con la silva arrancan de la métrica modernista. Y por último está la silva de versos blancos, en decasílabos y heptasílabos sin rima, que utilizó Juan Ramón Jiménez. Y esta es la estructura de mis poemas iniciales. Quiero analizar también rápidamente la diferencia entre versos blancos y versos libres, porque hay muchas personas que se lo preguntan. Los versos blancos carecen de rima, son propios de la poesía y el teatro cultos. Suelen someterse a pausas regulares, cómputo silábico fijo, y formar series de endecasílabos o mezclas de endecasílabos, heptasílabos y pentasílabos, y el primero en analizarlos, en utilizarlos, también fue Boscán, y también Garcilaso. Y Lope de Vega, en su arte nuevo de hacer comedias, también los emplea. Y Leandro Fernández de Moratín, en su elegía Las Musas, los utiliza también. En la literatura universal se recuerdan los decasílabos blancos del teatro de Shakespeare. Los versos libres, también llamados versículos, no tienen rima, aunque a veces pueden tener rimas asonantes o algunas rimas de carácter ocasional. Su ritmo es distinto al de la prosa y cercano al de la prosa rítmica, y se funda en la reiteración de ideas, vocablos,
estructuras sintácticas y cualquier tipo de recurrencias, como anáforas, epíforas, paralelismos, etc. En España fue la generación del 27 la que consolidó el uso de los versículos. Ya antes, Juan Ramón Jiménez los utilizó, recibiéndolos de los simbolistas franceses a través de Rubén Darío. Los tanka, que corresponden a la segunda parte, una parte breve, tienen también su historia. Hace más de 1400 años que se registraron los tanka en Japón. Su utilidad estaba en transmitir mensajes secretos entre amantes. Era una síntesis matutina referida a una noche de amor tempestuoso, como queriendo volver al cortejo, y suponía una especie de agradecimiento a quien había proporcionado esa satisfacción. Se enviaban en un abanico o amarrados a una flor en botón y se entregaban en propia mano por un mensajero, a quien se recompensaba con un trago y la oportunidad de coquetear con el personal doméstico. En respuesta, la parte receptora escribía un tanka al primero, siendo el lacayo quien debía llevarlo a su amo. Y estaban escritos de tal manera que el mensaje solo lo podían interpretar los amantes. Luego, el tanka se utilizó para canciones de boda, casas que se acababan de construir, niños recién nacidos y como canto a la naturaleza, además de otros contenidos en los que se daba libertad al poeta. Los emperadores empezaron a decretar colecciones y antologías. Se programaban concursos y hay más tanka recopilados que cualquier otro tipo de poemas, adquiriendo el rango de tesoros nacionales en Japón. El inglés, después del japonés, es la lengua en la que más tankas se han escrito. El tanka se relaciona con el haiku. Si a este se le añaden 2 versos más de 7 onji, o sea, sílabas, tenemos un tanka. La estructura del tanka ya se ha explicado en el prólogo. Además de estas dos formas de versificar, en Japón existen también los senryu, haigas, rimados y poetics. Respecto a los sonetos, para construirlos de una forma más diversificada, me he atrevido a inventar palabras que aparecen en letra bastardilla, para diferenciarlas, y lo hago porque rompen la monotonía, además de captar la atención del lector. Y de la misma manera que cuando recibimos un email con letras sustituidas por números, sabemos descifrar el mensaje con precisión, también aquí no constituyen un obstáculo para captar el mensaje poético expresado en los poemas, en los que aparece el léxico citado inexistente en nuestra lengua. Los neologismos son algo totalmente distinto. El neologismo, como todos sabemos, es todo vocablo nuevo no incorporado todavía a la lengua. Por ejemplo, superguay, LP, etc. Con el tiempo, los neologismos o se extienden o incrementan el caudal del idioma. Los neologismos literarios añaden efectos muy expresivos a los textos y se consolidaron con Mena, Herrera, Góngora y Quevedo, quienes vivieron en épocas de formación de la lengua. Entre los escritores contemporáneos han destacado como introductores de neologismos Rubén Darío, Unamuno, Valle Inclán, Cela, Cortázar, Umbral, etc. En esta creación entran en juego la capacidad imaginativa de su autor y su intencionalidad. Las palabras nuevas empleadas aquí, carentes de valor semántico, no son la expresión de un concepto y a veces también se encuentran verbalizadas y que por supuesto van a pasar sin pena ni gloria, pero me han servido para darle más realce al soneto. Introduce, por lo tanto, matices distintos en una dinámica de carácter imaginativo. Y paso a enumerar algunos recursos retóricos que aparecen en los poemas, tales como prosopopeya o personificación, hipérbole, imagen, hiperbatón y anáfora. Y ya solamente me resta agradecer su presencia al público asistente, pues sé que unas cuantas personas han tenido que cambiar horarios y adaptar sus responsabilidades para poder asistir a esta presentación poética. Agradezco en primer lugar a mi familia
a mi hermana, a mis sobrinos María Pilar y José Vicente, que tanto trabajo tienen como profesores de las facultades de Derecho y de Filosofía, y respectivamente, y también agradezco a Victoria su presencia porque estaba deseando conocer el libro. También quiero agradecer muy vivamente al presentador del acto, Nino, que como siempre destaca en resaltar todo aquello que él considera positivo y valorable, con evidentes muestras de afecto y con un verbo fluido y amable y riqueza de léxico. Y a Isabel, que se ha ofrecido a presentarme dedicándome elogios que no merezco, con entusiasmo y sabiendo estructurar muy bien el pensamiento lógico. Y paso a nombrar a personas que me acompañan y que tienen responsabilidades en diversas asociaciones. A Teresa Moya, presidenta del Grupo de Dones Valencianes, a Luis Hernández, presidente de Amigos de la Poesía de Valencia, a Ubaldo Lisier, expresidente de la Casa de Castilla-La Mancha, a Pedro José Moreno, expresidente de Amigos de la Poesía de Valencia, a Francisco Ponce, presidente del Grupo Arrimando, que tan amablemente ha anunciado el acto por prensa y por radio, a Mariano Peña, presidente de Poesía del Mediterráneo, y a Ana Arias, secretaria de esa asociación. A Ana Fernández de Córdoba, presidenta del Club Granada Costa en Valencia. A Melchor Román, ex vicepresidente de Amigos de la Poesía. A Rafael Brines, excelente periodista y amigo de mi familia. A las personas que han querido desplazarse y quizás no han podido, porque sí que me dijeron que iban a venir al acto de Castellón. A Carlos, un gran experto en reportajes. Y a todos los amigos y amigas de estas asociaciones y a los del Ateneo Blasco Ibáñez. Y también a mis compañeras de bachiller que están aquí, ocupando fila y media, y que han tenido la amabilidad y el cariño de asistir a este acto de presentación de este libro, Luces de Sol y Sombra. Les estoy también muy agradecida. Y seguidamente va a dar comienzo el recital a cargo de 4 excelentes rapsodas, que son los siguientes por orden de intervención: Ana Fernández de Córdoba, Antonio Prima, Conchita Bonet y Carmina Gadés. Bien, pues ya hemos escuchado al autor del libro, pues el libro es todo muy bien puntualizado. Estoy convencido de que algunos de nosotros, a partir de este momento, cuando salgamos, ya salimos con algunos conocimientos de base, de causa, para saber un poco más de poesía, entre las dos magistrales lecciones que nos han dado estas dos damas. Por cierto, se me ha olvidado antes, cuando he hecho alusión a las palabras de nuestra presidente, que en unas cosas seguro que estábamos de acuerdo y en otras quizás sí, quizás no. Pero hay una que con toda seguridad lo estamos, es que ella ha aludido a la potencia, al poder que tiene la palabra. Efectivamente, a lo largo de la historia ha demostrado tener mayor poder la palabra que la espada, por ejemplo. Y aquí estoy convencido de que todos somos, al menos admiradores de la palabra. Unos porque la usáis, porque sois escritores, porque sois poetas, porque tenéis un léxico extraordinario, y otros porque venimos a aplaudir a los que mejores saben. Como estamos todos de la misma parte de la palabra, pues aquí no podemos dar ritmos, ¿verdad, presidente? Pues nada, como muy bien ha anunciado ya de antemano nuestra autora, doña Amparo Bonet, vamos a dar paso seguidamente al recital de parte de su obra que tiene escrita en el libro. Para ello contamos con unos buenos rapsodas que también son poetas y escritores, unos afiliados a nuestro Ateneo y otros muy buenos amigos de nuestro Ateneo. Comenzaremos precisamente con doña Ana Fernández de Córdoba, tal como indicó nuestra autora. Así que será ella la primera que les dirigirá la palabra. Tantas. Paisaje tibio de cálida armonía. No serás viento, no serás algún, serás luz que amanece.
¿Por qué la noche dice que todo es calma, dando su aliento a multitud de estrellas que exhiben sus destellos? Pide al jardín que dé bellas imágenes, que busque al sol, que luche por la vida dejándonos sus huellas. Las manos piensan, los ojos nos vigilan, las flores nacen, las nubes se despiden, los árboles se abrazan. Viajan los ríos y el mar recoge azules, la tierra duerme, la luna se diluye y se despierta el bosque. Surge lo incierto, los pájaros no escuchan, me abriga el sol, la vida se acelera y me deslumbra el cielo. La canción del tiempo. Sobre un tupido tul de amanecer percibo la canción de un sol erguido, que desde el obelisco del ensueño aviva mis recuerdos, troquelados con cantos imparables que emocionan. Los rayos del naciente despertar promueven movimientos inconexos que agitan hábilmente los colores de las pausadas notas concordantes sobre un alborear de primavera, y brotan los anhelos belicosos que vuelan con sus élitros cambiantes en un latir de inquietos corazones que envuelven el ambiente con sus músicas. Los instrumentos cantan partituras, la luna ha perfilado sus nocturnos y un coro lanza voces al espacio, fletando con sus ecos nuevos ritmos. Y ese cristal que avala concordancias accede a los lejanos horizontes. Y entrando en los preludios de los tiempos, escucha sus pautadas melodías. Y los senderos múltiples sonríen a las pujantes flores de los campos. Y entre perladas luces de consciencia, sueño con una luz de pentagramas. Será ahora en la voz de nuestro querido amigo Antonio Prima, también de nuestro Ateneo. Escucharemos el siguiente fragmento de Palabra. El tema se titula primero Evocaciones. ¿Acaso eres, amor, el manso viento de un sol enardecido, sufragio de las almas que lloran por causa? Pretérito paisaje de un horizonte armonioso, caricia que se pierde en el suspiro, y de espanta el recuerdo va por entre las manos, cadena rota en el espacio inerte y copla en el vacío que no cuenta las horas muertas de mi corazón, porque te siento y trato de evocarte y llevo en lo más íntimo del alma la llama activa de la incandescencia y una larga secuencia de suspiros que suenan en las sombras como frágiles cantos de días de anochecer, caminos sin retorno y tiempos que describen páginas en la historia de la vida. Se titula Calles sin árboles. No se oye bien. Acércate más. Las calles sin árboles. Las calles muertas duermen y deshacen hechizos de los días nostálgicos. Un río de inquietud aplaca los deseos de los sueños sin rumbo. Arquetipos se agrupan en las noches que agitan
arbolada existencia y busco entre las sombras un trayecto que lleva a perseguir las rutas que retienen la vida. Seguiré transitando por el camino libre que anuncia el porvenir. Si antes no se arrepiente, veré los incendios que desnudan paisajes, donde mueren raíces que trasladan sus días desde el ser a la nada. El elenco de rapsodas y poetas de nuestro Ateneo es doña Conchita Bonet, que a continuación se trata de un árbol que primero agoniza y luego al año parece que revive. Vamos a ver cómo es lo que resulta. Árbol caído que tan solo es leña, doliente en su pesar, que antes fue vida, sabia sin fuerza, sabia empobrecida, cuerpo arqueado que dolor enseña, que de sus buenos tiempos vive y sueña, en tan estampa, hoy desvanecida, viviente, atribulado en su caída, sufriente, en esa imagen que perdió. En su mansión será su despedida, camino de su ruta hacia el invierno, donde descansará su alma dormida. Árbol río, cual refugio tierno, que en el ocaso de su magia hervida no escribe la canción del tiempo eterno. He vuelto a ver el árbol que olvido. Su sombra se ha quedado bajo el cielo y al encorvarse casi roza el suelo, se dobla lentamente, se desliza y en su mortal yacer se carboniza, acusándonos tristeza y desconsuelo, porque se derrumbó todo su anhelo, se marchita y será feliz. Nadie podrá ayudarle en su agonía. Su adiós en soledad es su destino. No volverá a gozar del nuevo día. Capitulando su salud de hierro, a su existir llegó la anochecía y en donde amaneció será su entierro. Se titula A una mujer trabajadora. Reconstruyes la vida, mujer trabajadora. Purificas el aire con la paz de tu aliento. Tu mirada diriges con aromas del viento. Te comportas la risa y despiertas la luz. En los tiempos adversos, principal sufridora. Tu trabajo es continuo, sin parar en un momento, responsable y activa, programando el sustento. Y te dejas la vida como fiel mediadora. Aquilatas las horas, a la par que improvisas, y por más que lo digas, no te añaden valor. Distribuyes tu tiempo, disimulas tus prisas, acumulas aplomo, silenciando el dolor. Cuando todo se apaga, tú repartes sonrisas. Cuando todo se quiebra, tú regalas amor. Para terminar este mini recital tenemos una voz de excepción, la voz de una entrañable amiga particular nuestra y del Ateneo, por supuesto, que por cierto es una excelente profesional. Es la voz de doña Carolina Arameda, por favor.
El poema se titula Luz previsible. Hoy no voy a contar toda la historia. Mis palabras sin tiempo permanecen en el puente dormido de la vida. Cuando los sueños cruzan la ventana y miran a la luna, percibiendo sonidos de su luz surcando estrellas en el lejano cielo indispensable y en lozana y apasionada noche. Los campos, vulnerables, se sonríen cuando la luz es luz que se desmarca del contumaz ultraje del abismo para trazar la firme trayectoria del esplendor de un viento acrisolado. Quiero viajar hasta el jardín del cielo para lograr suaves temperaturas que aplaquen las tensiones de un mundo que quisiera ser pacífico. Y trazaré el enigma de las horas, y brotarán los días impacientes, expansionando ramas de los árboles, entre cantos que acercan armonías. Un aluvión de acentos. Rubrica con acentos la vida que te envuelve y enciende la esperanza de mágicos estilos. Culmina noches tibias con sentimientos plenos y escucha la alegría antes de que amanezca. Tú me mirabas siempre desde un jardín sublime. Sonreías y hablabas cosechando emociones. Nunca accedí a un sol del que ahora dispongo. Mi corazón, sabías, palpitaba a deshora. Acumulo colores y presiento sus risas en los tiempos que viven sobre un mar silencioso, y enmarcando mis sueños me despierto cantando bajo suaves nocturnos que cobijan las sombras. Sonreiré a las piedras silentes del camino, aunque no me respondan ni me miren siquiera. Mis pasos cautelosos pisando tierra abrupta advertirán sus formas variadas, desuncidas. Resta del almanaque los días destemplados y adorna los jardines las vísperas de fiesta. Has de traer los ramos y renovar las flores que mueren porque existen los hielos invernales. Sabías que unos bucles de luz me conmovían y que mis fríos eran los vientos más benignos. Pero no te acordaste de que yo deseaba que abrigaras las noches de los días sensibles. Busco el cálido acento de los tiempos que cantan bajo el azul que envuelve al cielo que emociona. Y escucho las maderas que vibran en los barcos en mensajes abiertos a sonidos que crujen. Se oirán 1000 canciones con las rimas sin tiempo. Pasearé senderos que no eluden paisajes. Viajaré por espacios al compás de sus brisas. Sumaré las estrellas que traerán primaveras. Bien, pues, queridos amigos, después de haber escuchado este corto pero delicioso recital, solo nos queda escuchar las palabras de nuestro presidente Isabel Oliver, que por méritos propios cerrará el acto. Así que les dejo orgulloso. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias al presidente de Amigos de la Poesía, gracias al presidente de Poetas del Mediterráneo,
algún presidente más que hay por aquí, que no lo veo, no lo sé, no lo veo, que me disculpe. Y gracias a todos los amigos que habéis venido. Y deciros que vamos a proceder a la rifa. Todavía estáis a tiempo de adquirir una tira por 2 euros. Se rifan los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Y mientras vais a por una tira, los que no tenéis, deciros que los días 7 y 8, no sé si sabéis que me han escogido Reina de la Huerta este año a mí. Pues los días 7 y 8 a las 6 de la tarde en la iglesia de Vera, en la Malvarrosa, en la explanada el día 7 habrá una danza y después se quemará una fallita que han hecho en mi honor, la quemaremos. Y después el día 8, día de la Purísima, a las 6 de la tarde, habrá una especie de pasacalles y dentro de la iglesia habrá una ofrenda a la Virgen. Yo bailaré también un minuet, y a ver cómo me sale, que todos los domingos yo que aprender a bailarlo. Recitaré un poema que le he hecho a la Virgen Inmaculada y habrá pues una rondalla que voy a cantar, que no puedo cantar. Estáis todos invitados. Estaré muy contenta de que lo hagáis aquí. El día 7 y el 8 a las 6 de la tarde, en la iglesia de Vera. Está por ver si nuestra presidente es tan buena bailando como poetizando. Eso está por ver. Bueno, pues, compañeros, por favor, traed ya la bolsita con los números que vamos a proceder a la... Después tenemos ahí esperando los vinos de lo que hemos preparado.